Hombre compra buey enfermo en subasta. Pero no sabía lo que escondía. Alberto Martínez observaba con el corazón apretado mientras los subastadores anunciaban el último lote de ganado de la Hacienda San Juan. Sus últimos ahorros, apenas 1,200 pesos, pesaban en el bolsillo como un recuerdo amargo de todo lo que había perdido en los últimos meses. Fue entonces cuando trajeron al buey que nadie quería. El animal apenas podía mantenerse en pie, con heridas esparcidas por el cuerpo y respiración pesada. Los otros hacendados negaban con la cabeza, algunos incluso riéndose de la condición patética de la criatura. «Ese no vale ni el transporte», murmuró Eduardo Cervantes, el vecino rico que había organizado la subasta tras comprar la Hacienda San Juan por deudas. «Lanzamiento inicial, 200 pesos», gritó el subastador, pero ninguna mano se levantó. «¿100 pesos? ¿Alguien da 100 pesos?» Alberto sintió algo extraño en el pecho. El buey levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Había algo en esa mirada, una inteligencia herida que tocó profundamente al hacendado. Sin pensarlo bien, levantó la mano. «100 pesos aquí». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Eduardo se volvió hacia él con una sonrisa burlona. «Alberto, ¿enloqueciste? Ese animal no va a durar una semana». «¿Alguien da más de 100?» continuó el subastador. «¿No? Entonces está rematado para el señor Alberto Martínez». Pagando los 100 pesos, Alberto sintió una mezcla de arrepentimiento y curiosidad. Tal vez Eduardo tenía razón sobre su sanidad mental. Con la ayuda de 2 empleados, logró cargar al buey debilitado en la caja de su vieja camioneta GMC. El viaje de regreso a su pequeña propiedad fue tenso. El animal gemía bajito, claramente sufriendo, y Alberto se preguntaba qué demonios había hecho. Su hacienda, que una vez fuera próspera, ahora solo tenía 3 vacas, algunos cerdos y gallinas. El pasto estaba seco, los equipos oxidados y las deudas crecían como maleza. Al llegar a casa, tuvo que llamar al vecino don Felipe para que lo ayudara a descargar al buey. El hombre de 70 años negó con la cabeza, preocupado. «Alberto, hijo mío, ese animal está muy mal. ¿Estás seguro de que no tiraste tu dinero?» «No sé, don Felipe. Algo me dijo que lo comprara». Pusieron al buey en el pequeño corral al lado de la casa. Alberto preparó agua fresca y un poco de alimento, pero el animal apenas tocó la comida. Por la noche, encendió una lámpara en el corral para observarlo mejor. Fue entonces cuando notó algo extraño. Las heridas en el cuero del buey no parecían aleatorias. Había un patrón, como si fueran marcas intencionales parcialmente cicatrizadas y luego lastimadas de nuevo. Se acercó más con una linterna, tratando de entender lo que veía. «¿Qué estás haciendo aquí?» Alberto se volvió asustado. Una mujer de unos 35 años estaba parada en la entrada del corral cargando un maletín negro. Cabello castaño recogido en cola de caballo, ropa práctica de veterinaria. Incluso con la poca luz, la reconoció de inmediato. «¿Carolina?» «Hola, papá». El silencio que siguió estuvo cargado de 3 años de rencor y orgullo herido. Carolina Martínez había salido de casa después de una terrible pelea sobre el rumbo de la hacienda. Alberto no había podido aceptar sus sugerencias para modernizar la propiedad, llamándolas ocurrencias de ciudad. Ella se había ido a trabajar como veterinaria en Guadalajara y desde entonces solo intercambiaban mensajes fríos en Navidad. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», preguntó Alberto tratando de disimular la emoción. «Don Felipe me llamó. Dijo que compraste un buey moribundo y que debía venir a echarle un vistazo antes de que hicieras alguna tontería mayor. No pedí tu ayuda, lo sé, pero vine de todos modos». Entró al corral sin pedir permiso. «Déjame ver ese animal». Carolina se acercó al buey con movimientos tranquilos y seguros. El animal, que estaba agitado, pareció calmarse con su presencia. Ella examinó los ojos, escuchó el corazón, revisó la respiración. «Papá, este toro no está simplemente enfermo. Está desnutrido, sí, pero estas heridas...» Tomó la linterna de su mano e iluminó mejor el cuero del animal. «¿Viste esto? Veo que parece tener un patrón, pero no entiendo de qué».
Carolina sacó su teléfono y comenzó a fotografiar las marcas desde diferentes ángulos. Su entrenamiento científico estaba funcionando, organizando la información visual. Estas no son heridas comunes, parecen quemaduras superficiales antiguas, luego lastimadas de nuevo. Y mira, señaló una secuencia de marcas en el flanco derecho. Esto casi parece... ¿números? Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Padre e hija trabajaron en silencio por 1 hora más, limpiando las heridas y aplicando medicamentos que Carolina traía en el maletín. El toro se dejó tratar dócilmente, como si entendiera que estaban tratando de ayudar. ¿Va a sanar?, preguntó Alberto. Con cuidados y alimentación adecuada, creo que sí. Pero papá, hay algo raro en este animal. Estas marcas no se hicieron por accidente. A la mañana siguiente, Alberto se levantó temprano para revisar al toro. Para su sorpresa, encontró a Carolina durmiendo en una silla junto al corral, una cobija sobre los hombros. Don Felipe estaba preparando café en la cocina. Se quedó toda la noche vigilando, dijo el vecino. Esa muchacha te quiere, Alberto, incluso con todas esas tonterías de ustedes dos. No fueron tonterías. Ella quería que vendiera la hacienda. Y tal vez tenía razón. Mira el estado en que has quedado. Alberto no respondió, pero las palabras dolieron porque eran ciertas. En los últimos 2 años, todo había salido mal. La sequía prolongada, la caída del precio del ganado, préstamos que no podía pagar. La hacienda que heredó de su padre estaba muriendo en sus manos. Carolina despertó con el olor del café y fue a la casa. La incomodidad inicial se rompió cuando preguntó sobre la procedencia del toro. ¿Sabes de dónde vino antes de la subasta? Eduardo dijo que lo compró junto con la hacienda San Juan. El antiguo dueño, don Rafael, tuvo que vender todo por las deudas. Necesito hablar con ese Rafael. No vas a poder. Desapareció después de la venta. Dicen que se fue a casa de unos familiares a otro estado. Carolina se mordió el labio pensativa. Había algo en las marcas del toro que le molestaba, una familiaridad que no podía identificar. Alrededor de las 10 de la mañana, una camioneta plateada se detuvo frente a la casa. Eduardo Cervantes bajó acompañado de 2 hombres grandes, claramente matones. «Alberto, necesito hablar contigo». El hacendado salió de la casa sin prisa, seguido por Carolina. Eduardo era un hombre de 50 años, barriga prominente y actitud arrogante de quien siempre consiguió lo que quiso. «¿Qué pasa, Alberto? Vine por el toro que compraste ayer». «¿Qué tiene?» «Resulta que hubo un error en la subasta. Ese animal no debía haberse vendido. Necesito que me lo devuelvas». «¿Cómo qué error? Yo pagué y me lo llevé». «El toro tiene cuestiones veterinarias especiales. Puede contaminar a otros animales. Estoy siendo buena onda, ofreciéndote 200 pesos por lo que pagaste 100. Carolina dio un paso al frente. «¿Qué cuestiones veterinarias?» «Soy veterinaria y no encontré ninguna enfermedad contagiosa». Eduardo pareció incomodado por su presencia. «¿Y tú eres?» «Carolina Martínez, su hija y veterinaria titulada». «Ah, la hija que abandonó a su padre», dijo con una sonrisa maliciosa. «Pues verá, doctora, existen ciertas enfermedades que solo aparecen en exámenes específicos. Este toro podría tener brucelosis». «Si tuviera brucelosis, estaría mucho más debilitado. Y usted no estaría aquí ofreciendo dinero, estaría con una orden de decomiso sanitario». El hombre rico se puso rojo. «Alberto, ¿vas a aceptar mi oferta o no?» «No, el toro es mío. Te vas a arrepentir de esta decisión». Los hombres se fueron haciendo ruido con el motor, levantando polvo. Carolina se preocupó. «Papá, ¿por qué quiere tanto ese toro? No tiene sentido». También me pareció raro. Eduardo nunca hace nada sin interés. «Vamos a fotografiar mejor esas marcas. Tengo un amigo en Guadalajara que trabaja con identificación de ganado. Tal vez pueda descifrar algo». Pasaron toda la tarde documentando cada centímetro de las marcas en el toro. El animal estaba visiblemente mejor, comiendo y bebiendo con normalidad.
Carolina aplicó más medicamentos y cambió los vendajes. «Papá, ¿te acuerdas de lo que el abuelo siempre decía sobre las marcas de hierro en los toros de antes?» «Me acuerdo, que cada ranchero tenía su marca registrada como una firma». «Exacto, pero estas marcas son diferentes. No parecen identificación de propiedad, parecen instrucciones». Esa noche, Carolina llamó a su amigo el doctor Hugo en Guadalajara y le envió las fotos por la aplicación de mensajería. Mientras esperaban la respuesta, se sentaron en el porche de la casa a conversar. Era la primera vez en 3 años que padre e hija hablaban sin pelear. «Papá, lo siento mucho por haberme ido de esa manera. Soy yo quien se disculpa. Debí haber escuchado tus ideas. Todavía hay tiempo, la hacienda puede salvarse». «¿Con qué dinero, Carolina? Debo más de 50,000 pesos. El banco ya amenazó con quitarnos todo». «Encontraremos la manera». En la madrugada, Alberto se despertó con un ruido extraño. Miró por la ventana y vio que el corral estaba vacío. El portón seguía cerrado, pero el toro había desaparecido. Despertó a Carolina en pánico. «¿El toro desapareció? ¿Cómo que desapareció?» «No sé. El portón está cerrado, pero no está ahí». Agarraron linternas y empezaron a buscar alrededor de la propiedad. Fue Carolina quien encontró los primeros rastros en la tierra húmeda cerca del abrevadero. «Papá, mira esto. Las huellas van hacia la hacienda abandonada». La propiedad abandonada estaba a aproximadamente 1 kilómetro, al otro lado de un pequeño arroyo. Había pertenecido al abuelo de Alberto décadas atrás, pero fue vendida cuando él era niño. Ahora estaba en ruinas, con la casa principal desplomándose y el pastizal invadido por la maleza. Siguieron los rastros por el camino de terracería. La luna llena iluminaba el sendero, creando sombras extrañas entre los árboles. Alberto sentía un nudo en el pecho, una mezcla de preocupación y algo que no podía definir. «Papá, ¿por qué habría venido hasta aquí?» «No tengo idea. Este toro está lleno de misterios». Llegaron a la entrada de la hacienda abandonada. El portón de hierro estaba abierto, con el óxido cubriendo las antiguas iniciales HM, Hacienda Martínez. El abuelo de Alberto había bautizado así la propiedad cuando la compró en la década de 1960. Siguieron los rastros por el pasto crecido hasta llegar cerca de donde estaba la antigua casa principal. Allí, debajo de un enorme mango que el abuelo había plantado cuando era joven, encontraron al toro. El animal estaba tranquilo, pastando plácidamente como si hubiera vuelto a casa. «¡Qué cosa tan extraña!», murmuró Carolina. «Es como si conociera este lugar». «Imposible. Este toro vino de la hacienda San Juan». «Entonces, ¿por qué vino a parar exactamente aquí?» Alberto se acercó al animal lentamente. El toro levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Luego volvió a pastar. Había algo hipnótico en esa tranquilidad. «Vamos a llevarlo de vuelta», dijo Carolina. «Pero mañana quiero investigar más sobre la historia de esta hacienda». A la vuelta el toro lo siguió dócilmente, como si hubiera terminado alguna tarea importante. Alberto se quedó pensativo durante todo el camino. Había algo familiar en ese lugar, recuerdos vagos de la infancia que no lograba ordenar bien. Por la mañana, Carolina fue a la ciudad a buscar información en el registro público de la propiedad. Descubrió que la hacienda abandonada realmente había pertenecido a la familia Martínez hasta 1985, cuando el abuelo de Alberto la vendió a un hombre llamado Sergio Guzmán. «Papá, ¿te acuerdas de ese Sergio Guzmán?» «Me acuerdo vagamente. Era un hombre algo extraño, vivía solo. Después de que compró la hacienda, ya nadie lo veía en el pueblo. Lo interesante es que vendió la propiedad en 1998 a... ¿adivina quién? Rafael Delgado, el antiguo dueño de la hacienda San Juan. ¿El mismo Rafael que tuvo que venderle todo a Eduardo?» «Exacto. Y hay más. Rafael nunca vivió en la hacienda abandonada. Según la notaría, solo la usaba como área de estudios». ¿Estudios de qué? Eso es lo que tenemos que descubrir. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Esa tarde, mientras Carolina trataba las heridas del toro, recibió una llamada del doctor Hugo.
Carolina, esas fotos que mandaste son muy interesantes. Las marcas no son aleatorias. Parecen coordenadas geográficas. ¿Cómo que coordenadas? Mira, no estoy seguro, pero si estoy en lo correcto, esas marcas indican latitudes y longitudes. ¿Tienes cómo medir la propiedad donde estaba el toro? Puedo intentarlo, pero ¿coordenadas para qué? Esa es la pregunta de 50,000 pesos, ¿no? Carolina colgó el teléfono con el corazón acelerado. Coordenadas geográficas grabadas en el cuero de un toro. ¿Quién haría una cosa así y por qué? Papá, necesito tu ayuda para medir algunos puntos en la hacienda abandonada. ¿Para qué? Confía en mí. Volvieron a la hacienda abandonada al final de la tarde, esta vez llevando una cinta métrica y un aparato de GPS que Carolina había pedido prestado a un colega veterinario. El toro, sorprendentemente, quiso seguirlos y terminaron llevándolo con ellos. En la hacienda abandonada, algo impresionante sucedió. El toro comenzó a caminar directamente hacia puntos específicos de la propiedad, deteniéndose siempre en lugares precisos. Primero fue hasta un área cerca de donde había estado la antigua casa principal. Después, se dirigió a un punto en medio del pastizal. Por último, caminó hasta una elevación cerca del arroyo. Carolina, está yendo exactamente a los puntos que corresponden a las coordenadas de las marcas, dijo Alberto, comparando los números del GPS con las anotaciones de su hija. ¿Cómo es posible? No sé, pero este toro sabe algo que nosotros no sabemos. En el primer punto indicado por el animal, cerca de la casa en ruinas, encontraron pedazos de metal enterrados superficialmente. Cavando con las manos, desenterraron algunas herramientas antiguas de minería, una batea pequeña, un martillo geológico y algunos instrumentos que no supieron identificar. Papá, ¿tu abuelo alguna vez mencionó minería en esta región? Nunca. Que yo sepa, aquí siempre fue solo ganadería y agricultura. En el segundo punto, cerca de un árbol seco, encontraron más herramientas y algunos frascos de vidrio con etiquetas descoloridas. Una de las etiquetas todavía era legible. Muestra H2O.7, profundidad 15 m. ¿Muestras de agua?, murmuró Carolina. Papá, ¿será que alguien estaba buscando agua subterránea aquí? En una región que siempre tuvo bastante agua. No tiene sentido. Sí tiene sentido, si esa persona supiera algo que nosotros no sabemos. ¿Te acuerdas de la sequía de los últimos 2 años? ¿Y si alguien descubrió que esto iba a pasar mucho antes? En el tercer punto, cerca del arroyo, hicieron el descubrimiento más intrigante. Enterrado a menos de medio metro de profundidad, encontraron un mapa plastificado y bien conservado de la región. El mapa estaba marcado con varios puntos y anotaciones técnicas. Mira esto, papá. Este mapa tiene más de 20 puntos marcados en toda la región. Y mira estas anotaciones. Acuífero principal, beta secundaria, punto óptimo de perforación. ¿Acuífero, eso no es agua subterránea? Exactamente. Alguien mapeó toda el agua subterránea de la región. Y mira, señaló una marca roja en el mapa. Este punto queda exactamente en tu hacienda, papá. Alberto sintió un nudo en el estómago. Si había agua subterránea en su propiedad, eso lo cambiaría todo. Con la sequía prolongada, un pozo artesiano podría salvar no solo su hacienda, sino toda la región. Carolina, ¿crees que Eduardo sabe esto? Papá, ahora entiendo por qué quiere tanto este toro. Las marcas en el cuero son un mapa. Él debe saber que el animal carga información valiosa. Pero ¿cómo lo sabría? Quizá haya encontrado otros mapas cuando compró la hacienda San Juan, o quizá el propio Rafael haya contado algo antes de desaparecer. Regresaron a casa con los descubrimientos, el corazón acelerado por la posibilidad. El buey los siguió tranquilamente, como si hubiera cumplido su misión de guiarlos hasta las pistas. Esa noche, una camioneta desconocida pasó lentamente frente a la casa de Alberto. Carolina anotó la placa y decidió investigar al día siguiente. Papá, creo que nos están vigilando. También lo sentí. Eduardo no va a desistir fácil. Necesitamos actuar rápido. Si realmente existe agua subterránea en nuestra propiedad, tenemos que perforar un pozo antes de que encuentre una forma de impedírnoslo.
¿Con qué dinero? Un pozo artesiano cuesta al menos 10,000 pesos. Yo me encargo de eso. Conozco gente que puede ayudar. A la mañana siguiente, Carolina fue a la ciudad a buscar a doña Clara, una señora de 70 años que conocía toda la historia de la región. Doña Clara vivía en una casa sencilla en el centro de la ciudad, rodeada de plantas y gatos. Mija, claro que me acuerdo de Sergio Guzmán. Era un hombre muy inteligente, pero tenía unas maneras extrañas. Vivía haciendo unas investigaciones por ahí. ¿Qué tipo de investigaciones? Decía que estudiaba la tierra. Siempre andaba con unos aparatos extraños midiendo cosas. La gente creía que estaba buscando oro. ¿Y encontró algo? ¿Quién sabe, hija? El hombre era muy reservado, pero puedo contarte algo interesante. Antes de volverse medio loco, vino aquí a casa algunas veces. Dijo que nuestra región iba a pasar por una sequía terrible en el futuro y que el agua iba a ser más valiosa que el oro. ¿Cuándo fue eso? Pues hace unos 15 años. En aquella época nadie le creyó. El agua siempre fue abundante por aquí. Pero mira cómo han cambiado las cosas en los últimos 2 años. Doña Clara, ¿usted sabe qué pasó con él? Después de que le vendió la hacienda a Rafael, se fue a vivir a las montañas, en una casita aislada. Decían que estaba perdiendo la cabeza hablando solo. Rafael iba a visitarlo a veces, le llevaba comida y medicinas. ¿Y después? Un día simplemente desapareció. Unos dicen que se fue, otros que le pasó algo allá en la montaña. Nadie lo sabe con certeza. Carolina salió de la casa de doña Clara con más preguntas que respuestas. Sergio Guzmán parecía haber sido un visionario que predijo la escasez de agua en la región. Pero ¿cómo consiguió esa información y por qué grabó coordenadas en el cuero de un buey? De vuelta en la hacienda, encontró a su papá conversando con don Felipe cerca del corral. Los dos hombres parecían preocupados. ¿Qué pasó? Don Felipe trajo malas noticias, dijo Alberto. Eduardo anda diciendo por la ciudad que nuestro buey tiene una enfermedad contagiosa. Ya logró que 3 ganaderos vecinos exigieran la remoción del animal. Es un absurdo. Yo soy veterinaria y puedo dar fe de que el buey está sano. Hija, el problema no es la verdad, es el poder. Eduardo tiene influencia en la ciudad. Si sigue difundiendo esas mentiras, van a encontrar una forma de obligarnos a entregar el animal. Entonces, tenemos que actuar aún más rápido. Carolina tomó el celular y llamó a un amigo geólogo en Guadalajara. Explicó la situación y le preguntó si conocía a alguien que pudiera perforar un pozo con urgencia. Carolina, esto es un poco irregular, pero conozco una empresa pequeña que hace perforaciones a un precio justo. Si están seguros de dónde perforar, puede funcionar. Estamos seguros. Está bien, pero voy a ser honesto. Perforar sin licencia ambiental puede traer problemas después. ¿Tienen manera de regularizar la situación? Nos las ingeniamos. Por la tarde, 2 hombres llegaron a la hacienda en una camioneta vieja remolcando un equipo de perforación. Eran Lorenzo y Matías, padre e hijo, que trabajaban en la perforación de pozos desde hacía más de 20 años. ¿Dónde quieren que perforemos?, preguntó Lorenzo, un hombre delgado de 50 años. Alberto y Carolina los guiaron hasta el punto exacto marcado en el mapa encontrado en la hacienda abandonada. El buey, que pastaba cerca, levantó la cabeza y se acercó, como si aprobara la elección del lugar. «Ese buey tiene cara de saber lo que hace», bromeó Matías, un joven de unos 25 años. «A veces los animales sienten el agua bajo la tierra». «¿Ustedes creen en eso?», preguntó Carolina. «Sí, lo creo. He visto caballos señalar lugares donde después encontramos agua. Los animales tienen unos instintos que nosotros hemos perdido». El trabajo de perforación comenzó al final de la tarde. El ruido de la máquina era fuerte, y Alberto se preocupó de que llamara la atención no deseada. Sus preocupaciones se confirmaron cuando, alrededor de las 7 de la noche, Eduardo llegó acompañado de 2 camionetas con más hombres. «Alberto, ¿qué está pasando aquí?» «Estoy perforando un pozo en mi propiedad. ¿Algún problema?» «Claro que hay problema. No tienes licencia ambiental para eso. Conseguiré la licencia después. Por ahora, estoy ejerciendo mi derecho como propietario».
Esto es irregular, voy a avisar a las autoridades. Eduardo se fue haciendo amenazas, pero Alberto sabía que volvería, probablemente con alguna autoridad comprada o influenciada por su riqueza. ¿Cuánto tiempo necesitan para terminar?, le preguntó a Lorenzo. Si no hay piedra en el camino, para mañana por la mañana llegamos a la profundidad necesaria. Entonces, vamos a trabajar toda la noche. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La perforación continuó durante toda la noche. Alberto, Carolina y don Felipe se turnaron para traer café y comida para Lorenzo y Matías. El buey permaneció cerca del lugar de la perforación como un guardián silencioso. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando ya habían perforado 15 metros, la broca encontró resistencia. «Llegamos a una capa de piedra», dijo Lorenzo. «Vamos a tener que usar una broca más pesada». «¿La tienen?» «La tengo, pero va a tardar más, y va a hacer más ruido». «Hagan lo que sea necesario». A las 6 de la mañana, después de perforar la capa de piedra, algo maravilloso sucedió. El agua comenzó a brotar del pozo con fuerza, manando como una fuente natural. «¡Lo logramos!», gritó Matías. «Mira la fuerza de esa agua». Alberto se arrodilló junto al pozo y llenó sus manos con el agua cristalina. Estaba helada, pura, abundante. Las lágrimas corrieron por su rostro. «Papá, lo lograste». Carolina lo abrazó con fuerza. «La hacienda está a salvo». «Lo logramos, hija, lo logramos». El buey se acercó y bebió del agua que manaba, como si supiera que su misión estaba cumplida. En ese momento, Alberto entendió que el animal no era solo un buey enfermo comprado por casualidad. Era portador de un conocimiento precioso que cambiaría sus vidas. Alrededor de las 8 de la mañana, como esperaba, Eduardo volvió. Esta vez trajo consigo a un funcionario del ayuntamiento y a 2 hombres que se identificaron como inspectores ambientales. «Alberto Martínez, estás cometiendo un delito ambiental», dijo uno de los inspectores. «Perforar un pozo sin licencia es una infracción grave. El agua está brotando en mi propiedad. No le estoy robando a nadie». «No importa, la ley exige licencia previa». Eduardo sonrió con satisfacción. «Van a tener que sellar ese pozo hasta que la situación se regularice». Fue entonces cuando Carolina dio un paso al frente. «Esperen un momento. Tengo aquí», sacó unos papeles de su bolso, «un poder notarial de mi padre que me autoriza a representarlo en asuntos legales. Y también tengo aquí el contacto del LIC, Ricardo Villanueva, abogado especializado en derecho ambiental, que ya está encargándose de la regularización». Los inspectores parecieron de repente menos seguros. Aún así, el pozo debería haber sido autorizado antes de la perforación. «Señores, quiero recordarles que estamos atravesando una de las peores sequías en la historia de esta región. Mi padre es un pequeño productor que está tratando de salvar su sustento. ¿De verdad quieren sellar una fuente de agua limpia en plena crisis hídrica?» El empleado del ayuntamiento, un hombre mayor, pareció sensibilizarse. «Señorita, la ley es la ley, pero…» Miró el agua brotando abundantemente. «Si se comprometen a regularizar la situación en una semana, podemos darles un plazo». «Nos comprometemos, sí, señor». Eduardo se puso rojo de rabia. «Esto es un absurdo. Están dejando ir a un criminal». «Señor Eduardo, con todo respeto», dijo el empleado del ayuntamiento, «usted no es autoridad ambiental. Nosotros decidimos dar un plazo para la regularización. Y ya». Los inspectores y el empleado se fueron, dejando a Eduardo solo con sus matones. Se acercó a Alberto con enojo. «Crees que ganaste, pero esto no va a quedar así. Voy a averiguar cómo supiste dónde perforar, y cuando lo descubra, me voy a quedar con todo lo tuyo». «Eduardo, ¿ya no has tomado suficiente de la gente de esta región? Compro lo que está en venta. No es mi culpa que ustedes sean incompetentes. Sal de mi propiedad». «Me voy a ir, pero volveré pronto». Después de que Eduardo se fue, la pequeña familia celebró junto con don Felipe, Lorenzo y Matías. El agua seguía brotando con fuerza, formando un arroyo que corría hacia el pasto seco. «Papá,
Con esta agua, usted puede irrigar toda la propiedad, sembrar pasto, criar más ganado, hasta hacer una huerta. ¿Y hay suficiente agua para eso? Por lo que estoy viendo, hay agua para abastecer a media región. Lorenzo, que entendía de pozos, confirmó. Este acuífero debe de ser gigantesco. La presión del agua indica que hay mucho volumen allá abajo. ¿Quieren saber algo?, dijo don Felipe. Creo que deberíamos compartir esta agua con los vecinos. Todos están sufriendo la sequía. Alberto miró al hombre mayor con cariño. Don Felipe siempre había sido generoso, incluso cuando no tenía mucho que ofrecer. Tiene razón, don Felipe. Esta agua no es solo mía, es de la comunidad. En los días siguientes, la noticia del pozo artesiano se esparció por la región. Los rancheros vecinos vinieron a ver el agua con sus propios ojos. Algunos ofrecieron dinero para comprar agua, otros propusieron alianzas. Alberto y Carolina decidieron hacer una reunión en la escuela de la comunidad para discutir cómo compartir el recurso de manera justa. La reunión se fijó para el sábado por la noche, y prácticamente toda la región asistió. «Amigos», dijo Alberto hablando ante una audiencia de unas 50 personas, «todos sabemos cómo la sequía ha perjudicado a nuestras familias. Dios bendijo mi propiedad con agua abundante, y quiero compartir esto con ustedes». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. «Mi propuesta es simple. Vamos a formar una cooperativa. Cada familia contribuye con lo que pueda. Trabajo, material, dinero, y todos tienen derecho al agua». Doña Marta, una señora de 80 años que criaba gallinas, levantó la mano. «Alberto, hijo mío, yo no tengo dinero para contribuir, pero puedo cocinar para los hombres que vayan a trabajar». Doña Marta, su contribución es tan valiosa como cualquier otra. Otros se manifestaron ofreciendo trabajo, equipos, conocimiento. En una hora quedó formada la Cooperativa del Agua de Santa Fe, con Alberto como presidente y Carolina como coordinadora técnica. Fue entonces cuando Eduardo entró a la escuela acompañado de un abogado. «Gente, lamento interrumpir esta reunión, pero necesito informarles algo importante». Todos se volvieron a mirarlo. «Tengo aquí», mostró unos papeles, documentos que prueban que el área donde se perforó el pozo pertenecía originalmente a la Hacienda San Juan. Por lo tanto, los derechos sobre el agua son míos. Un silencio tenso se apoderó de la escuela. «Eso es mentira», dijo Alberto. «Ese pozo está en mi propiedad. Resulta que los límites de la propiedad fueron mal demarcados hace décadas. Mi abogado encontró documentos antiguos que muestran que el lindero real pasa exactamente donde está el pozo». Carolina tomó los papeles de las manos del abogado y los examinó rápidamente. «Papá, estos documentos parecen legítimos. Vamos a necesitar un perito para verificar las demarcaciones. Mientras tanto», dijo Eduardo con una sonrisa victoriosa, «ustedes no pueden usar el agua. Está en litigio». El desánimo se apoderó de la multitud. La gente empezó a salir de la escuela cabizbaja, viendo sus esperanzas derrumbarse de nuevo. «Esperen», gritó una voz femenina. Todos se giraron. Una mujer de unos 60 años estaba en la puerta de la escuela. Era elegante, bien vestida, pero con un aire sencillo de quien conocía la vida en el campo. «Soy Jimena Guzmán. Sergio Guzmán era mi hermano». Un murmullo recorrió la multitud. Eduardo palideció. «Vine desde Ciudad de México en cuanto supe que encontraron el tesoro que mi hermano escondió». Miró directamente al buey que estaba pastando afuera de la escuela. «Ese animal lleva su último mensaje». «Señora, ¿de qué está hablando?», preguntó Alberto. «Mi hermano era geólogo, pasó años estudiando esta región y descubrió el acuífero más grande del estado debajo de esta tierra. Sabía que la región pasaría por una sequía terrible y quería dejar información para ayudar a la gente». «¿Pero por qué grabó la información en el buey?». «Porque estaba perdiendo la memoria, pero aún era lo bastante lúcido para saber que alguien intentaría robar sus descubrimientos. Entrenó al buey para llevar a la gente hasta los puntos correctos y grabó las coordenadas en el cuero del animal como garantía». «Esto es absurdo», dijo Eduardo. «¿Van a creer en esta historia disparatada?». «Señor Eduardo», dijo Jimena con calma,
¿Quiere que les cuente a estas personas cómo logró comprar la Hacienda San Juan a un precio ridículo? ¿O cómo presionó a Rafael para que vendiera después de descubrir los mapas de mi hermano? Eduardo se quedó sin palabras. «Y en cuanto a los documentos que usted trajo sobre los límites de la propiedad», sonrió. «Son falsos. Tengo los documentos originales aquí conmigo». Jimena abrió una carpeta y mostró mapas y escrituras antiguas que mostraban claramente los verdaderos límites de la propiedad de Alberto. El pozo estaba bien dentro de sus tierras. «Además», continuó ella, «mi hermano dejó un testamento registrado en una notaría de Ciudad de México. Donó todos los derechos sobre sus descubrimientos a la comunidad de Santa Fe, con la condición de que el agua se comparta gratuitamente entre los habitantes». La multitud estalló en aplausos. Eduardo y su abogado salieron de la escuela humillados, amenazando con demandas que todos sabían que era imposible ganar. «Jimena, ¿cómo supiste que encontramos el agua?», preguntó Carolina. «Rafael me llamó antes de desaparecer. Dijo que ustedes habían comprado el buey y que quizá eran las personas adecuadas para recibir el mensaje de Sergio. Vine desde Ciudad de México para verlo con mis propios ojos». «¿Rafael no desapareció?». «No. Está viviendo conmigo en Ciudad de México». Tenía miedo de las amenazas de Eduardo. En las semanas siguientes, la Cooperativa del Agua de Santa Fe se organizó rápidamente. Con los recursos del testamento de Sergio Guzmán y el trabajo voluntario de la comunidad, construyeron un sistema de distribución que llevaba agua a todas las propiedades de la región. Alberto contrató a Lorenzo y Matías para perforar más pozos en los puntos indicados por el mapa, creando una red de abastecimiento que garantizó agua para todos, incluso en los períodos más secos. La hacienda de Alberto prosperó rápidamente. Con irrigación abundante, sembró pasto de calidad, aumentó el ganado y diversificó la producción. Las deudas se pagaron en 6 meses. Carolina decidió volver a vivir en la hacienda, montando una clínica veterinaria que atendía a toda la región. Padre e hija trabajaban juntos todos los días, fortaleciendo lazos que la distancia había debilitado. El buey, a quien todos empezaron a llamar cariñosamente Guardián, se convirtió en la mascota de la cooperativa. Vivió sus últimos años pastando tranquilamente, rodeado del cariño de toda la comunidad a la que había ayudado a salvar. Jimena Guzmán también decidió quedarse en la región. Compró una pequeña casa en la ciudad y comenzó a coordinar proyectos de desarrollo sostenible basados en los descubrimientos de su hermano. Un año después del descubrimiento del agua, Eduardo buscó a Alberto para una conversación en privado. El hombre rico había perdido mucho dinero en malas inversiones y estaba enfrentando dificultades financieras. «Alberto, vengo a pedirte disculpas por lo que pasó». «Eduardo, ya pasó. No guardo rencor». Estaba desesperado. Había invertido todo lo que tenía en la compra de las tierras de esta región, apostando a la especulación inmobiliaria. Cuando descubrí los mapas de Sergio, vi una oportunidad de recuperar mi dinero. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo que el dinero no lo es todo. Ustedes lograron algo que yo nunca tuve: el respeto y el cariño de la comunidad. Nunca es tarde para cambiar, Eduardo. ¿Me aceptarían en la cooperativa? Puedo contribuir con equipos y conocimientos de administración». Alberto miró al hombre que había sido su mayor oponente. Vio un arrepentimiento genuino en sus ojos. Claro, todo mundo merece una segunda oportunidad. La entrada de Eduardo a la cooperativa trajo recursos importantes para expandir el proyecto. Con su experiencia en negocios, ayudó a organizar la venta del excedente de producción agrícola de la región, generando ingresos para todas las familias. 2 años después, Santa Fe se había convertido en un ejemplo de desarrollo sostenible. Las universidades enviaban estudiantes para conocer el proyecto. El gobierno estatal ofreció recursos para replicar el modelo en otras regiones afectadas por la sequía. En una tarde de domingo, Alberto estaba sentado en el porche de su casa, observando el movimiento de la hacienda. Carolina jugaba con sus hijos pequeños en el patio, mientras su esposo, un agrónomo que había conocido durante el proyecto de la cooperativa, conversaba con don Felipe sobre las próximas siembras. El Guardián, ahora un buey viejo pero aún fuerte,
Pastaba tranquilamente en el campo verde e irrigado. Alberto recordó el día en que lo compró en la subasta, un animal enfermo que nadie quería. ¿Quién lo diría? ¿Verdad, viejo amigo?, murmuró, mirando al buey. Trajiste mucho más que agua, trajiste esperanza. Como si lo hubiera escuchado, el guardián levantó la cabeza y miró a Alberto. Por un momento, los ojos de ambos se encontraron, y el hacendado sintió la misma conexión que había sentido aquel primer día en la subasta. Jimena se acercó, llevando una taza de café. ¿Pensando en la vida? Pensando en cómo a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de los mayores problemas. Mi hermano siempre decía eso, que los tesoros más valiosos están escondidos donde menos esperamos encontrarlos. Tenía razón. En aquel atardecer, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, Alberto Martínez se sentía el hombre más rico del mundo. No por el dinero que ahora tenía, sino por la familia reunida, por la comunidad próspera y por la certeza de que había hecho la diferencia en la vida de muchas personas. El buey que nadie quería se había convertido en el símbolo de una transformación que iba mucho más allá del descubrimiento del agua. Había enseñado a todos que la verdadera riqueza está en la generosidad, en la unión y en la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Y así, la historia del hacendado que compró un buey enfermo en una subasta se convirtió en leyenda en la región. Una leyenda que hablaba sobre fe, perseverancia y sobre cómo los milagros a veces llegan a nosotros de las formas más improbables. Fin de la historia. ¿Y tú, querido oyente, qué te pareció esta historia de superación y generosidad? Cuéntanos en los comentarios si tomarías la misma decisión que Alberto de compartir el agua con toda la comunidad. Deja también tu like si la historia tocó tu corazón y suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.